Para interpretar adecuadamente un electrocardiograma debemos saber lo siguiente: frecuencia cardíaca, tipo de ritmo, eje, intervalo PR, intervalo QT, complejos QRS y otras alteraciones. Para calcular la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma existen 4 métodos, los cuales son los siguientes: método de los 6 segundos, método de los 1500, método de los 300 y método de RAR. En ese orden de ideas tenemos el método o regla de los 6 segundos. Este generalmente se utiliza para los ritmos irregulares y básicamente consiste en el contar el número de complejos QRS entre 30 cuadros grandes que equivalen a 6 segundos. Este número de complejos QRS lo vamos a multiplicar por 10. Aquí tenemos un ejemplo donde en 30 cuadritos vamos a ver 9 complejos QRS. Lo multiplicamos por 10 y tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 90 latidos por minuto. Importante aquí es que siempre las frecuencias cardíacas van a ser aproximadas dado a la irregularidad del ritmo. Tenemos también el método de los 1500. Este básicamente se utiliza en aquellos ritmos regulares y consiste en dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños entre dos complejos QRS tomando como referencia las ondas R. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en el cual vamos a dividir 1500 entre 16 cuadros pequeños que hay entre estos dos complejos QRS y nos va a dar un resultado de 96 latidos por minuto. Otro método muy utilizado, pero un poco menos preciso en los ritmos regulares, es el método de los 300. Este básicamente consiste en dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre dos complejos QRS, tomando como referencia las ondas R. Un ejemplo muy claro, como en el que vemos en la imagen, es que entre estos dos complejos QRS hay 3 cuadros grandes. Entonces vamos a tomar 300 y lo vamos a dividir entre 3 y nos va a dar una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Y por último tenemos otro método, el cual es muy práctico pero menos exacto para calcular la frecuencia cardíaca en los ritmos regulares, y este es el método RAR. Este básicamente consiste en que vamos a identificar un complejo QRS donde la onda R coincida con una línea gruesa y a partir de allí vamos a empezar a titular de la siguiente forma las siguientes líneas gruesas: 300, 150, 100, 75, 60, 50 y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos aquí? Simplemente vamos a identificar el próximo complejo QRS donde la onda R coincida con la próxima línea gruesa y dependiendo de la titulación de esa línea, esa va a ser la frecuencia cardíaca de ese paciente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro donde la próxima onda R coincide en una línea gruesa que marca 75, lo que quiere decir que este paciente tiene 75 latidos por minuto. En muchos casos, esta onda R no coincide en una línea gruesa, sino que cae entre dos líneas gruesas. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es una aproximación. Segundo paso, identificar el ritmo. ¿Cómo sabemos si es un ritmo sinusal o si no es sinusal? Simplemente tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que haya equidistancia entre las ondas R. ¿Cómo sabemos eso? Que el número de cuadros grandes sea el mismo entre una onda R y la otra. Y lo siguiente es que debemos identificar que siempre antes de un complejo QRS debe haber una onda P. Tercer paso, identificar el eje. Aquí básicamente vamos a tomar como referencia D1 y ABF y vamos a hacer lo siguiente. Si los complejos QRS están positivos tanto en D1 como en ABF, hablamos de que el eje está normal. Si en D1 está positivo y en ABF está negativo, estamos hablando que hay una desviación a la izquierda. Si D1 está negativo y ABF está positivo, estamos hablando que hay una desviación a la derecha. Y si D1 está negativo y ABF está negativo, estamos hablando de que hay una desviación extrema. Cuarto paso, identificar el intervalo PR. Entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS debe haber aproximadamente una distancia entre 0.12 segundos y 0.20 segundos. Si el intervalo PR está menor a 0.12 segundos,
estamos hablando de un posible Wolff-Parkinson-White. Si el intervalo PR está mayor a 0.20 segundos, estamos hablando de un posible bloqueo AB. Quinto paso, intervalo QT. Del inicio del complejo QRS al final de la onda T, hay un tiempo aproximado entre 0.35 segundos y 0.44 segundos. Esto se debe corregir con la fórmula de Bassett, ya que se puede alterar dependiendo de la frecuencia cardíaca de cada paciente. Sexto paso. En el complejo QRS debemos siempre verificar que al final de PR hasta el final de la onda S siempre debe haber una distancia de 0.12 segundos. Y en otras alteraciones siempre identificar si hay elevación o depresión del segmento ST. Si vemos esto en el electrocardiograma, siempre debemos sospechar de un posible infarto agudo del miocardio. Identificar si las ondas T son picudas, ya que nos puede llevar a pensar si hay una posible hiperpotasemia o repolarización precoz. Si tenemos ondas T planas, debemos pensar en un posible tromboembolismo pulmonar o una hipopotasemia. Y por último, identificar si hay bloqueos de rama.